Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la plataforma Entre Tintos y Papeles, Radio Escena y Radiovisión. Teodoro Verdugo Silva es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, especialista, magíster en Derecho Constitucional. Conversa con nosotros hoy en la tarde. He tenido la sensación de que Teodoro es un hombre muy ocupado, lo hemos buscado, pero realmente no hemos podido establecer contacto. Le agradezco por su tiempo, Teodoro, pero estamos viviendo un momento difícil para el país. No sé si estamos en un momento viviendo inconstitucionalmente en un gobierno de facto o estamos viviendo en una pseudo democracia disfrazada que a lo mejor no logramos entenderla con la mayoría de los mortales. ¿Cuál es su punto de vista, Teodoro? Buenas tardes. Estimado doctor Ávila, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en sus eventos. Efectivamente, no hemos tenido la oportunidad de cuadrar nuevas citas, pero bueno, ahora lo hemos logrado y siempre estoy a las órdenes. Muy importante la reflexión que usted hace. Nos aprestamos a una segunda vuelta donde se peleará voto a voto por parte de las fuerzas que están disputando la presidencia de la República. Hay algunas actuaciones del titular del Ejecutivo, sobre todo en su relación con la vicepresidenta, con quien formó parte en la papeleta la doctora Abad, y la designación de una nueva vicepresidenta y la petición de solicitudes para poder hacer campaña, que no quedan claros si dichas actuaciones son o no constitucionales en estricto sentido. La Corte Constitucional ha emitido una sentencia sobre los decretos 500 y 505, donde ha establecido primero que el titular del Ejecutivo para encargar la vicepresidencia no tiene la necesidad de emitir ningún decreto porque esa sucesión temporal se produce de facto ante la aparición de cualquiera de las razones por las cuales procede dicha sucesión. Y por otro lado, no nos ha dicho de manera explícita si es que las actividades o las tomas de decisión del presidente, dejando la presidencia durante un lapso para dedicarse a hacer campaña, constituyen algún tipo de falta. Lo que nos ha dicho en este caso la Corte Constitucional es que será el Tribunal Contencioso Electoral el competente para definir estas cuestiones, si es que el vicepresidente, si es que el presidente, perdón, está o no está cometiendo algún tipo de falta y que le traiga algún tipo de responsabilidad. Ahora, ahí yo quisiera contextualizar algo que es muy importante. Lo que pase con el presidente de la República frente al Tribunal Contencioso Electoral dependerá del resultado de las elecciones, porque desafortunadamente vivimos en un país donde las instituciones son débiles, donde el Estado de Derecho desafortunadamente no tiene la fuerza que debería tener y donde la política se interpone al Estado de Derecho y a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que dependerá de quién gane las elecciones para saber quién potencialmente será él o la próxima fiscal general del Estado, él o los próximos jueces de la Corte Constitucional, y también eso va a influir mucho en el rol que va a jugar el Tribunal Contencioso Electoral. En el evento de que sea el triunfador de las elecciones, el titular del Ejecutivo actual, el presidente Noboa, yo creo que indefectiblemente o muy probablemente el Tribunal Contencioso Electoral no tomará las medidas necesarias para investigar si es que estas acciones del titular del Ejecutivo constituyen o no constituyen falta de carácter electoral. Bien, ahora, aparentemente suena como que la Corte Constitucional se sacudió y dijo, bueno, yo no voy a tomar ninguna decisión que le haga el Tribunal Contencioso Electoral. Pero esto no es una falta grave de omisión que la historia juzgará. Es más, la Asamblea Nacional que tendrá el próximo día podrá a lo mejor iniciar un juicio político en contra de estas instituciones y al mismo tiempo, pues, nulitar, entre comillas, las elecciones que en algún momento se llevaron a cabo en forma inconstitucional, digamos así. Claro, lo que usted comenta también es bastante importante. Se ha discutido bastante, o mejor dicho, en el ámbito de la opinión pública de el mundo abogadil, por lo menos, han habido bastantes discusiones y descontentos sobre el rol que ha venido jugando la Corte Constitucional. Más allá de quiénes son los que conforman precisamente la Corte Constitucional,
que se supone son grandes juristas. Algo que queda claro es de que la Corte Constitucional, de manera bastante hábil, ha estado jugando un papel político relevante. Es decir, uno tiende a pensar que el rol de las Cortes Constitucionales y de la Corte Constitucional ecuatoriana es eminentemente jurídico-judicial, pero los tiempos que se ha tomado para emitir sus resoluciones, lo que ha dicho en las resoluciones, nos hace caer en la cuenta que la Corte Constitucional está dando pasos bastante calculados a sabiendas de la coyuntura en la que nos encontramos y ha tratado de, en algunas cuestiones, no darle la razón al presidente, pero sin ponerle en demasiada evidencia y sin debilitarle de demasiada forma, probablemente porque efectivamente estamos ante un recambio de 3 jueces de la Corte Constitucional y también ante un cambio de potencialmente de presidente de la República. De hecho, yo me adelanto a sostener que muy probablemente si es que gana Luisa González, una de las acciones que tomará la fuerza política que le apoya es tratar de deshacerse de la Corte Constitucional, porque eso ya lo ha dicho uno de los líderes principales de Revolución Ciudadana, en este caso el expresidente Rafael Correa, quien considera que la actual Corte Constitucional proviene de un proceso inconstitucional que recordará usted fue llevado adelante y que fue en este caso encabezado por el ya fallecido doctor Julio César Trujillo. Entonces ahí evidentemente van a haber muchos problemas. En el legislativo también potencialmente pueden existir conatos de juicio político. De todas formas, no olvidemos que la composición de la Asamblea Nacional va a ser una composición bastante sui generis. Nunca antes, por lo menos desde el retorno a la democracia, desde el 79 hasta la actualidad, hemos tenido una asamblea tan polarizada. Tenemos de facto una especie de bipartidismo donde la diferencia entre uno u otro partido, Revolución Ciudadana y ADN, es apenas de un voto y ninguno de los dos tiene la mayoría total para tomar decisiones. Revolución Ciudadana, si mal no recuerdo, tiene 67, 68 legisladores y ADN 66 o 67. La diferencia es de uno, dependerá de las alianzas que se hagan con Pachacuti y con el Partido Social Cristiano y probablemente ahí podrían haber problemas. Medidas contra la Corte Constitucional que usted también menciona serían interesantes, pero fíjese usted, estamos frente a una Corte Constitucional hiperpoderosa. Es la única Corte Constitucional del mundo, por lo menos iberoamericano, que no es sujeta a juicio político. Esta Corte Constitucional es tan poderosa que no es sometida, repito, a juicio político, porque los constituyentes del 2008 decidieron blindar a la Corte Constitucional para que no le pase lo que les pasó a los tribunales constitucionales de otros tiempos, que cuando cayó Mawad, cuando cayó Lucio Gutiérrez, los nuevos presidentes lo que hacían es ascender al cargo, hacerse de nuevas mayorías en el legislativo y vía juicio político echar a las Cortes Supremas de Justicia y también a los tribunales constitucionales. Entonces, esta Corte Constitucional es hiperpoderosa, no puede ser echada vía juicio político porque hay prohibición expresa de aquello. Entonces, estamos en una coyuntura bastante sui generis y todo dependerá evidentemente de quién gane la presidencia de la República. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento? ¿Cuál debe ser el comportamiento del presidente de la República? Fueron cuestionados el decreto 500 y 505, en donde salvaron los muebles, como se dice palabras de nuestro pueblo, pero va a volver a repetir el presidente esta circunstancia bajo la advertencia de la Corte Constitucional cuando pues, sostuvo que no ha habido cierto exceso de poder. ¿Cree usted que la figura deberá repetirse o se vuelve obligatoria ya con este antecedente que el presidente deje sus funciones y encargue en forma directa a la vicepresidenta? Él dice que no, pero sin embargo la Constitución y las elecciones dieron a la señora Abad como vicepresidenta de la República. Exactamente, no debería suceder lo que ha sucedido hasta el momento. Sin embargo, yo creo que desafortunadamente el titular del Ejecutivo va a insistir y va a reincidir en aquella cuestión. Y uno puede de alguna forma predecir eso cuando escucha la posición discursiva de su ministro de Gobierno, el señor de la Gasca, quien ha dicho, bueno, esta Corte Constitucional no nos contradice en nada, básicamente lo que dice, según él, por supuesto,
la Corte Constitucional vía sentencia es que de ahora en adelante los encargos ya no deben hacerse vía decreto, sino se producen ipso facto. Y lo que muy probablemente hará el titular del Ejecutivo es mencionar o avisar que se dedicará a hacer campaña política, incluirá esa idea de campaña política bajo la categoría de fuerza mayor, cuestión que no es fuerza mayor, eso ya lo sabemos, y inmediatamente asumirá la vicepresidenta de la República, pero permitirán que asuma la vicepresidenta Gelibert, no la vicepresidenta Abad, porque formalmente estamos con dos vicepresidentas, pero formalmente, según la posición del Ejecutivo, la vicepresidenta en funciones es la designada por ellos, la señora Gelibert, y la vicepresidenta Abad, según también el Ejecutivo, debe encontrarse o ya debería encontrarse en Ankara, en Turquía, ejecutando los encargos que se le ha hecho. Entonces se viene una situación difícil para el titular del Ejecutivo. Lo ideal sería que evidentemente él anuncie que va a dedicarse a hacer campaña política, que asuma la vicepresidenta Abad, pero ellos han manifestado que tienen razones suficientes para saber o para suponer que la vicepresidenta Abad no hará una transición común y corriente, sino apenas asuma la vicepresidencia, tomará determinadas decisiones que ponga en conflictos al titular del Ejecutivo y que supuestamente podría favorecer a actores políticos extraños a el actual partido del titular del Ejecutivo, ADN. Ahora, la señora vicepresidenta nombrada por el presidente de la República, Cintia Natalia Gelibert Mora, tiene una gran disyuntiva, porque si acepta y ejecuta acciones del Ejecutivo, va a tener problemas de carácter legal. Y en el supuesto no consentido de que ella diga no acepto, como hizo la primera vicepresidenta nombrada, ¿qué va a pasar? Teodoro, ¿tendrá que nombrar una tercera o a la fuerza tendrá que aceptar la posición de la señora Abad, que fue ganada en urna de la? La posición hipotética que usted acaba de plantear es muy interesante y si es que sucede, le pondría en unos conflictos bastante complejos al titular del Ejecutivo. La primera vicepresidenta creo que salvó o hizo bien ella probablemente en perder la amistad del presidente, pero evitó que en el futuro ella sea vía penal acusada de asumir cargos que no le corresponden. Ahora, ese es el peligro que está, o la espada de Damocles que está sobre la vicepresidenta Gelibert, quien evidentemente en el futuro, sin lugar a dudas, podría ser acusada de haber asumido cargos que no le corresponden en el ámbito penal. Pero ahí también viene de nuevo cuál será el resultado de la elección a presidente de la República. Si gana el presidente de la República actual, que no le quepa duda que no habrá ningún tipo de investigación sobre la señora Gelibert, pero si gana Luisa González, de igual manera, que no nos quepa duda que inmediatamente habrá y se abrirán investigaciones sobre el rol de la vicepresidenta para saber si asumió o no de manera ilegal, inconstitucional, funciones, y esa precisamente es una situación que a mi juicio no le debe mantener muy tranquila a la actual vicepresidenta Gelibert. Pero en el evento de que ella tome la decisión de ahora no asumir, digamos que seguirá siendo responsable de las primeras asunciones y ahora lo que haría única y exclusivamente es poner en conflictos al presidente y si es que eso llega a suceder, veremos qué es lo que hace el presidente de la República. Sinceramente no se me ocurre alguna salida, pero lo que sí tengo claro es de que no permitirá que la vicepresidenta Abad asuma porque ya son enemigos confesos, digamos, y no creo que puedan llegar a algún acuerdo para que suceda lo que tuvo siempre que suceder, que mantengan relaciones positivas y que la vicepresidenta asuma, entre otras, las funciones que le corresponde y es ocupar el lugar del presidente cuando haya ausencia, en este caso temporal. Sí, por cierto, lo dice que la ausencia temporal forjada por fuerza mayor, en fin, da a entender que existe un conflicto entre el derecho y la posición personal del señor. Pero por encima debe estar la vigencia del derecho, y no se diga el derecho constitucional. En el caso de que no encargase a nadie, en el caso de que no dé paso a que se nomine por parte de la Asamblea o que la señora Abad tome la vicepresidencia, ¿qué pasa? Porque según la mayoría de políticos adeptos de ADN, dicen que como no hace nada la vicepresidenta,
como no tiene funciones la vicepresidenta, se vuelve ocioso nombrar a una persona que va a estar sentada en Calandere cruzando los brazos. ¿No? Claro, esa es la posición que ellos toman de alguna forma curándose en sano, pero hay que tomar en consideración que si bien efectivamente la vicepresidenta formalmente no tiene funciones asignadas en la Constitución, sino que la Constitución establece que la vicepresidenta ejecutará aquellas actividades que le determina el presidente. Sin embargo, en el caso de ausencia presidencial, lo que hace la vicepresidencia es asumir las potestades presidenciales. Entonces, ahí está de alguna forma el miedo que al parecer tienen el titular del Ejecutivo actual y todo su equipo, en que al asumir el rol de presidenta puede emitir decretos que puedan terminar poniendo en duda la posición del presidente. Siendo más claros, uno de los temores que se dicen en el ámbito de la opinión pública es de que, aunque sabemos que como tal no necesariamente procede aquella cuestión, vía decreto tome alguna medida para beneficiar al propio expresidente Rafael Correa o al vicepresidente, ex vicepresidente Glass y otro tipo de cuestiones. Supuestamente se acusa de que potencialmente eso es lo que podría hacer la vicepresidenta Abad. No sabemos si es que eso va a suceder o no. Ella ha dicho que no, pero lo que está claro es de que el titular del Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, permitirá cualquier cosa menos que la vicepresidenta Abad asuma el cargo de presidente encargado. Sí, yo no estoy de acuerdo con usted en lo que señala. Pero bueno, en todo caso, la política está jugando un rol por encima de lo que debe conservarse la Constitución y las leyes. Superar estas circunstancias, llegamos a las elecciones. ¿Qué pasará si en el supuesto no consentido de que la señora González pierda las elecciones? ¿Tendrá alguna opción? ¿Habrá algún camino para tratar de evitar la presidencia o la elección del señor Novoa? ¿Cree usted que haya ese margen o todo, una vez que se elija en la segunda vuelta a Novoa, todo está consumado? Bueno, yo creo que precisamente a eso es a lo que apuestan los actores políticos y a eso es a lo que precisamente apuesta en este caso el titular actual del Ejecutivo. Yo creo que ellos saben que están cometiendo algunas irregularidades, que están ignorando normas constitucionales, normas legales, que están poniendo en peligro de futuras investigaciones a funcionarios de ese equipo, entre otras a la actual vicepresidenta Yelibet, pero ellos apuestan a que ganando la presidencia de la República, todo esto quede, si cabe el término, impune y que no haya ningún tipo de investigación. Yo creo que esa es la apuesta y si es que llega a ganar el titular del Ejecutivo, yo creo que efectivamente no va a pasar nada. Es decir, todo esto de lo que sucedió con los encargos presidenciales y cosas para el estilo quedarán, si cabe el término, para la historia, para la anécdota constitucional. Se elegirán los tres miembros de la nueva de la Corte Constitucional que tienen que suceder a tres que van a tener que salir, se elegirá fiscal y todo irá bajo lo que vaya diciendo el presidente de la República. Pero si es que gana en este caso Luisa González, va a suceder todo lo contrario. Eso a mi juicio es claro y evidente, pero reitero, quizás soy necio en insistir en aquella cuestión, ambas posibilidades son una mala noticia porque lo que nos hace caer en la cuenta es de que es la política, la fuerza de la política, de la voluntad de los ganadores en las elecciones, lo que se superpone al Estado de Derecho, cuando más allá de quién gane y tenga los votos, si bien eso les da potestades para tomar decisiones, esas decisiones no pueden traspasar los límites del Estado de Derecho y que acá en el Ecuador le llamamos nada más y nada menos que Estado constitucional de derechos y justicia. Bien, perfecto. Ahora, la situación es que el gobierno está cuesta abajo en la rodada en cuanto a seguridad. Vamos a cambiar un poquito el tema, la visión. Ha dispuesto que los militares salgan a las calles. Muchos se han opuesto, indicando incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han opuesto a esta medida, frente a que la violencia ha rebasado prácticamente al Estado de Derecho dentro del Ecuador. Se dice que esta es otra aberración y que es otro abuso del presidente de la República, sacar a los militares para que den muerte, si es posible, a los terroristas que han causado terror, repito, han causado incertidumbre dentro del pueblo ecuatoriano.
Sí, efectivamente, ¿no? Siempre va a ser discutible en cualquier país del mundo occidental, por lo menos, la decisión de un titular del Ejecutivo de permitir y dar estos poderes especiales a las Fuerzas Armadas para que puedan patrullar las calles y hacer todas las cuestiones que están ejecutando a nombre de mantener la paz. No es la primera vez que en un país latinoamericano se toma este tipo de decisión. Hay literatura académica que ya estudia y que ya demuestra qué es lo que suele suceder cuando se otorga este tipo de poderes a las Fuerzas Armadas y desafortunadamente aquello que la literatura académica ya advierte, desafortunadamente ya ha sucedido y ya está sucediendo en el Ecuador. ¿Cuál es una de las cuestiones que suelen suceder en países latinoamericanos cuando se les otorga estos poderes y estas permisiones a los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas las desapariciones forzadas? Acá en el Ecuador la desaparición forzada más conocida y sonada es la de los niños de las Malvinas, pero Ujú. también tenemos noticias, pero que no trascienden mucho, que hay De otras siete personas que también han desaparecidos. desaparecido. Entonces, eso es algo que era obvio iba a suceder, pero ante esa obviedad yo creo que el Ejecutivo tuvo que haber tomado algún tipo de medidas. Digamos que científicamente está comprobado que eso siempre suceda y al parecer se descuidaron de eso acá en el Ecuador los miembros del Ejecutivo y el titular del Ejecutivo, y evidentemente eso trae muchos problemas. El problema a su vez es que curiosamente este tipo de decisiones, si bien riñen con la Constitución y riñen con la Convención Americana de Derechos Humanos, son muy populares. De hecho, una de las razones por las que el presidente, a pesar de los errores que ha cometido y logró más popularidad de la que ya tenía, es cuando emitió la noticia donde otorgaba estos poderes a los militares. Y si bien ahora hay muchos otros problemas que están aconteciendo, el nivel de apoyo que tiene el presidente de la República en cuanto a las permisiones que ha dado a las Fuerzas Armadas es un apoyo bastante alto. Entonces, ahí hay una paradoja. Evidentemente, lo ideal es de que un estadista no se decante por única y exclusivamente ganarse el apoyo de la opinión pública o de los votos como tal y apegarse más al Estado de Derecho, pero sabemos que normalmente lo que hacen los políticos es olvidar lo que dicen las reglas del derecho y más bien ejecutar acciones o ser titulares de omisiones que les vuelvan más populares y que les aseguren votos en las urnas. Curiosamente, si preguntásemos, o de hecho existen encuestas que cuando se nos pregunta a los ecuatorianos si estamos o no estamos de acuerdo, y me incluyo, no porque esté a favor de la inclusión del ejército, sino para no parecer ajeno a este tipo de cuestiones, cuando se nos pregunta a los ecuatorianos si estamos o no de acuerdo con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, los ecuatorianos de manera mayoritaria dicen que sí. Entonces, ahí está el problema de esta cuestión. Necesitamos de estadistas que no se dejen seducir por la popularidad del corto y mediano plazo y que tomen decisiones de Estado y en este caso deberían haberse tomado otras decisiones para tratar de mantener la paz y la seguridad en las calles. Correcto. Por otro lado, el ministro de Defensa y el ministro del Interior están protestando porque dicen ellos que debe archivarse el proceso de, mejor dicho, no declarar la muerte, la desaparición forzosa de los cuatro niños de Esmeralda y están presionando de alguna forma. ¿Cree usted que este sea la solución para que este caso baje de nivel, pase desapercibido y de alguna forma se olvide el caso de los niños que desaparecieron en las Malvinas, todo? Claro, yo creo que en el ámbito político lo que usted acaba de describir es una estrategia para que precisamente suceda aquello, ¿no? De que esto pase desapercibido. De hecho, se ven acciones por parte de personas cercanas al presidente de la República que han tratado de precisamente lograr de que esto pase desapercibido, pero digamos que también esto se verificará en las urnas, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que muchos probablemente votarán a favor o en contra del actual titular del Ejecutivo estará relacionado con este episodio específico de los chicos desaparecidos y asesinados de las Malvinas. En todo caso,
yo creo que esto debería trascender al ámbito eminentemente político. Ojalá las familias que sabemos son empobrecidas y débiles política, social, económicamente, tengan el apoyo de sectores indicados para que esta cuestión pueda llegar en algún momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es un espacio donde las cuestiones se demoran, en algún momento se llegue a verificar si es que el Ecuador, por acción u omisión, tenían o no algún tipo de responsabilidad en esta cuestión. Yo creo que eso es lo que se debe perseguir. Evidentemente, este fenómeno de las Malvinas tiene dos manifestaciones, una manifestación política, que es la que están tratando de apagar para que no tenga mucho efecto, pero jurídicamente se tendría que seguir, a mi juicio, luchando para que esto llegue a los altos tribunales, no solamente del Ecuador, sino del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y se enjuicie al Ecuador y se verifique si es que el Ecuador tiene o no tiene responsabilidad en esta cuestión. Hay una crítica acerba, de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a las investigaciones que se realizan. El presidente de la República después dio paso a un nuevo personaje dentro del ministerio. Me refiero a el señor, al actual ministro que se le nombró, pero dicen que él tiene relación directa con el señor Fito. Es decir, si luchamos a las bandas, si luchamos contra las bandas de los narcos, cómo es que una persona que estaba vinculada e enjuiciada justamente por la estrecha amistad con la esposa del señor Fito pueda ir a este sitio tan delicado, o existe un pacto de trastienda para bajar un poco la seguridad, la inseguridad del país, estos ataques que son monstruosos. Sí, efectivamente, esa es una noticia que todos estamos apenas procesando, ¿no? Porque aconteció apenas este fin de semana, el titular del Ejecutivo produjo una crisis de gabinete que a mi juicio tenía como finalidad dar un mensaje al electorado, porque muchas veces las crisis de gabinete terminan fortaleciendo al titular del Ejecutivo, pero creo que en este caso esta crisis de gabinete ha pasado desapercibida. Es muy importante, no es poca cosa que el titular del Ejecutivo haya prescindido de una persona que hasta el momento era una de las más cercanas y que más poder tenía dentro del gabinete, que es la señora Palencia. Valencia, Ha sí. prescindido de ella y ha nombrado a este nuevo personaje. En el evento no consentido de que sea cierto de que este personaje tiene cercanía, entre otros, a este líder de un GDO, de un grupo de delincuencia organizada, sería muy lamentable y sería un error que le podría costar bastante caro al titular del Ejecutivo. Y cuando me refiero de que le costaría bastante caro, sería no solamente para lo que queda de su gobierno, sino sería algo que potencialmente le podría quitar votos. No sé por qué, si es que efectivamente tiene esa relación, este personaje policial se haya tomado esa decisión. Veamos qué es lo que nos dicen los días siguientes, pero que ojalá, por el bien del país, en este caso, no haya esa relación íntima que se supone existen entre estos personajes, y que este nuevo titular de esta cartera de Estado haga bien las cosas. O yo creo que el titular del Ejecutivo daría un gran mensaje de si verifica que efectivamente hay una relación de este oficial de la policía con miembros del narcotráfico, tendría que inmediatamente echarle del cargo y nombrar a un nuevo ministro. Yo creo que eso sería mucho más saludable y hablaría mejor del rol que está jugando del presidente de la República, porque los presidentes de la República siempre quieren jugar a que no se equivocan, pero yo creo que muchas veces también es saludable que acepten sus equivocaciones y enmienden sus equivocaciones. Eso muchas veces también produce bienestar y es bien visto por quienes formamos parte del pueblo llano, que formamos parte de los cuerpos electorales y que dependemos de las decisiones que tomen las élites políticas. Y Mónica Palencia, que fue la ministra, se fue por la ventana, si cabe la expresión, fue muy cuestionada en su gestión, no ha hecho declaraciones bajo ningún concepto a la prensa, pero se dice efectivamente que el señor que asume ahorita el ministerio tiene una asociación con Adolfo Macías, alias El Chonero.
Entonces, no sé si por allí nos crean confianza o nos crean desconfianza. Esto motiva a que se radicalice la lucha en contra de los delincuentes, entre comillas, y en algún momento vulnerando derechos humanos que no pueden bajo ningún concepto ser lesionados por autoridad. Efectivamente, esta cuestión que usted está, sobre la cual usted está reflexionando, creo que es algo que el presidente de la República no debe dejar que desaparezca, no debe pasar desapercibido y es algo que se tiene que solucionar ya. Y se tiene que solucionar aclarando si es que efectivamente existe o no existe esa relación y demostrando o no la existencia de dicha relación y en el evento de que existe esta relación, deshacerse de ese elemento porque si es que el presidente comete el error de efectivamente verificar de que existe esta relación entre este oficial de policía y uno de los más buscados aquí en el Ecuador, alias Fito, y permite que siga en el cargo, permitirá que existan muchas especulaciones, entre otras que está pactando con el narco. Y esto de pactar con el narco es una de las líneas que supuestamente el actual presidente no iba a pasar y que Ya, más bien era una de las acusaciones que se hacía hacia la Revolución Ciudadana, de que supuestamente había una paz pactada cuando gobernaba la Revolución Ciudadana, porque supuestamente las élites políticas, los altos funcionarios mantenían determinados acuerdos con estos dirigentes y altos dirigentes de los GDOs. Entonces, yo creo que el titular del Ejecutivo, utilizando jerga cotidiana, debe ponerse las pilas y resolver esta misma semana o hasta antes del miércoles, a mi juicio, esta cuestión porque le va a traer muchos problemas, repito, no solamente en su ejecución cotidiana como presidente de la República, sino en los resultados de las próximas elecciones. muchas gracias, Teodoro, por el tiempo dispensado. Muchas Eh, gracias, doctor, y espero y aspiro seguir siendo invitado y poder participar a la mayor cantidad de entrevistas que usted realice. Muchísimas gracias, para mí siempre es un honor y una satisfacción. Muchas gracias. Teodoro Verdugo Silva, magíster en Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de Lucha de Conversó con nosotros. Nos vemos el día de mañana, señoras y señores. Gracias. Muchas gracias.